Prepárense para adentrarse en un misterio que realmente hiela la sangre, una historia real que parece sacada de las páginas más oscuras de una novela gótica. A finales del siglo XIX, en la elegante ciudad francesa de Poitiers, una joven de alta sociedad, Blanche Monnier, se desvaneció, así sin dejar rastro. Imagínense de pronto, una persona conocida, alguien que era parte del tejido social, simplemente desaparece. Lo escalofriante es que su desaparición, a diferencia de otros casos, no causó un gran revuelo en la época. Es como si nadie se hubiera dado cuenta. Exacto. La vida en Poitiers continuaba con una normalidad casi perturbadora, como si nada hubiera sucedido. Es como si la ciudad entera hubiera pactado un silencio macabro. 25 años. Un cuarto de siglo, sin que nadie supiera que le había ocurrido a Blanche. Las especulaciones, por supuesto, corrían como la pólvora, pero la verdad, la terrible verdad, permanecía oculta tras las paredes de la casa de los Monnier. Un velo de misterio. Una sombra espesa que ocultaba un secreto atroz. Y esa sombra, finalmente, comenzó a disiparse en 1901. ¿Qué fue lo que la rompió? Una carta anónima. Una carta. Enviada al mismísimo Procurador General de París, una figura similar a nuestro fiscal general. Imagínese esa carta llegando al escritorio del procurador entre cientos de documentos oficiales. Una carta que cambiaría el destino de todos los involucrados. Describía, con palabras escalofriantes, una situación excepcionalmente grave en la casa de Madame Monnier. Hablaba de una mujer soltera, encerrada contra su voluntad, medio muerta de hambre y viviendo en una cama podrida durante, fíjense, los últimos 25 años. En su propia inmundicia. Esas palabras tenían un poder visceral, ¿no? Buscaban provocar una reacción inmediata, un llamado urgente a la acción, no se andaban con rodeos. Y vaya que lo lograron. Las autoridades, impactadas por la crudeza de la denuncia, no dudaron en allanar la casa de los Monnier. Es importante destacar que este tipo de denuncias anónimas, aunque no eran comunes en esa época, podían ser un arma poderosa para la justicia. En un mundo sin internet ni redes sociales, una carta así podía ser la única voz para quienes sufrían en silencio. Y lo que encontraron al entrar en la casa fue sencillamente aterrador. En un ático lúgubre, detrás de una puerta cerrada con candado, encontraron a Blanche. Su estado era deplorable. Desnutrida, desnuda, rodeada de sus propios desechos, en una habitación sumida en la oscuridad. Es difícil, casi imposible imaginar la crueldad de mantener a una persona en esas condiciones durante tanto tiempo. El impacto psicológico de ese aislamiento prolongado debe haber sido devastador. Piensen en casos como el de Jenny, la niña salvaje, que también sufrió un terrible encierro y las consecuencias que tuvo en su desarrollo. Blanche, que en su juventud había sido una mujer vibrante, llena de vida, se había convertido en una sombra de lo que fue. Un esqueleto viviente pesando apenas 24 kilos. Y lo más escalofriante, lo más difícil de comprender, es que la responsable de ese cruel encierro era su propia madre. La madre de Blanche, junto a su hermano Marcel, habían mantenido una fachada de normalidad, de respetabilidad, mientras que en las entrañas de su hogar se escondía este horror. Una doble vida que duró décadas. Es increíble cómo pudieron mantener ese secreto durante tanto tiempo. ¿Qué pudo llevar a una madre a cometer semejante atrocidad? Ocultaba a la familia algo más. Las motivaciones de una madre que comete tal acto, son difíciles de desentrañar. ¿Sí? Algunos especularon que fue un castigo por la negativa de Blanche a renunciar a un pretendiente que no era del agrado de su madre. Imaginen el peso de las convenciones sociales de la época. Un pretendiente inadecuado, un amor prohibido, motivos suficientes para condenar a una hija a una vida en las sombras. Claro, desde nuestra perspectiva actual, 25 años de encierro parecen una barbarie inimaginable, ¿verdad? Pero debemos intentar comprender el contexto social de la época. Las familias burguesas de finales del siglo XIX en Francia, tenían una estructura muy rígida. Las mujeres jóvenes, como Blanche, tenían poca autonomía. Entonces, la madre de Blanche tenía un control casi absoluto sobre su vida. En gran medida, sí. Las expectativas sociales que pesaban sobre las mujeres de clase alta eran enormes. Debían ser obedientes, recatadas y casarse con alguien que cumpliera con los requisitos de su familia. Blanche, al desafiar esas normas, al intentar elegir su propio destino, desató la furia de su madre. Un acto de rebeldía que pagó con la pérdida de su libertad. Es una tragedia que nos muestra cómo las normas sociales pueden convertirse en instrumentos de opresión, incluso dentro del seno familiar. Y en medio de este drama familiar surge la figura del hermano Marcel. Un personaje enigmático, ¿no? Totalmente. Fue cómplice del encierro de Blanche, pero luego fue absuelto. ¿Cómo entender su participación en esta historia? Estaba bajo el dominio de su madre, o ocultaba algún secreto que lo atara a este terrible acto. Algunos creen que fue manipulado por su madre, una figura dominante en la familia.
Otros argumentan que fue un cómplice activo, que se benefició del silencio en torno a la desaparición de Blanche. Y el hecho de que tuviera un trastorno del desarrollo intelectual, eso añade otra capa de complejidad de este macabro rompecabezas. Sin duda, el tribunal reconoció su condición, pero al mismo tiempo cuestionó su falta de iniciativa para liberar a su hermana. Es difícil saber qué pasaba por la mente de Marcel. Sentía remordimiento, miedo a su madre, ¿o acaso albergaba una oscura indiferencia hacia su hermana? Son preguntas que lamentablemente probablemente nunca tengan respuesta. La mente humana, y más aún en casos tan complejos como este, puede ser un laberinto sin salida. Para intentar comprender un poco mejor la psique de estos personajes, adentrémonos en el libro de André Gide, La Secuestrée de Poitiers. Una obra que, a través de la ficción, nos permite explorar las zonas grises de esta historia. Las motivaciones ocultas, los secretos inconfesables. Gide, con su prosa elegante y penetrante, nos invita a un viaje a través de la mente humana. Un viaje que nos confronta con nuestra propia capacidad para el bien y para el mal. Es fascinante cómo Gide, a pesar de cambiar algunos nombres y detalles, logra capturar la esencia del caso Monnier. Su libro no es solo una recreación de los hechos, sino una profunda reflexión sobre la sociedad francesa de la época. Una sociedad que, en muchos aspectos, se parece a la nuestra. Gide, como buen observador de la condición humana, no se limita a narrar los acontecimientos, sino que explora las emociones, las contradicciones y las sombras que se esconden tras la fachada de respetabilidad de la familia Monnier. Exacto. Y lo hace con una maestría que nos deja sin aliento. La Secuestrée de Poitiers es una obra que perturba, que nos obliga a cuestionar nuestras propias convicciones, nuestros propios prejuicios. Una obra que, a pesar de haber sido escrita hace casi un siglo, sigue siendo relevante en la actualidad. Nos recuerda que la crueldad, la opresión y el abuso pueden existir en cualquier lugar, incluso en el seno de una familia aparentemente normal. Es un espejo que refleja lo más oscuro de la naturaleza humana. Y ahora, para ir cerrando nuestra inmersión en este caso, volvamos a la víctima de esta historia, Blanche Monnier. Una mujer cuya vida fue truncada por la crueldad y la indiferencia. Después de 25 años de encierro, fue rescatada de su prisión doméstica, pero su libertad fue solo una ilusión. Su mente, dañada por el aislamiento y el maltrato, nunca se recuperó del todo. Murió en un hospital psiquiátrico, lejos de la vida que le fue arrebatada. Un fantasma que deambulaba por los pasillos de su propia mente. Una imagen desgarradora. La historia de Blanche Monnier nos deja con la pregunta, ¿podría suceder algo así hoy en día? En un mundo hiperconectado, con acceso a la información a la velocidad de la luz, pareciera imposible que un secreto tan terrible permanezca oculto durante tanto tiempo. Es cierto. Las redes sociales, los medios de comunicación, todo contribuye a que los casos de injusticia se hagan visibles rápidamente. Pero también es cierto que la violencia y el abuso siguen existiendo. A menudo en la sombra, ocultos a la mirada pública. Quizás la tecnología nos ha dado nuevas herramientas para denunciar, para visibilizar el horror, pero el mal sigue encontrando formas de esconderse, de camuflarse entre la normalidad. Casos como el de Blanche nos recuerdan que la lucha por la justicia y la protección de los derechos humanos es una tarea constante. Y que debemos estar siempre alerta, dispuestos a alzar la voz ante cualquier indicio de abuso o maltrato. Porque el silencio, como bien nos demuestra este caso, puede ser el cómplice más poderoso del mal. Exacto. Y la memoria, la herramienta más poderosa para honrar a las víctimas y construir un futuro donde historias como la de Blanche Monnier no se repitan jamás. ¿Qué podemos aprender de este caso para evitar que la historia se repita? Una pregunta que nos deja con una profunda reflexión. Una reflexión que los invita a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar lo establecido y a luchar por un mundo donde la justicia y la compasión prevalezcan sobre la oscuridad. Es una pregunta que nos interpela a todos, ¿no? ¿Cómo podemos asegurarnos de que las sombras del pasado no se repitan en el presente? El caso de Blanche, bueno, nos enseña que debemos estar atentos. No solo a lo que ocurre en nuestro entorno inmediato, sino también a las señales. Señales que a veces pasan desapercibidas. Es cierto. A veces el horror se esconde detrás de la fachada de lo cotidiano. Podríamos, sin saberlo, ser vecinos de una nueva Blanche Monnier. Es una posibilidad escalofriante, pero también es cierto que hoy tenemos herramientas que no existían en la época de Blanche. Las redes sociales, por ejemplo. Pueden ser un arma de doble filo, sí, pero también pueden servir para amplificar las voces de las víctimas, para romper el silencio que a menudo protege a los abusadores. Es como si tuviéramos una responsabilidad colectiva, ¿no? Una obligación de estar atentos, de no mirar hacia otro lado cuando algo nos parece sospechoso. Exactamente. El caso de Blanche Monnier nos recuerda que la justicia no se logra solo con leyes y tribunales, sino también con la participación activa de la sociedad. Cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio, una voz que se alza contra la injusticia.
Y hablando de justicia, volviendo al caso de Marcel, el hermano de Blanche, ¿crees que el resultado del juicio habría sido diferente en la actualidad? Es difícil especular, la verdad. Pero en la era de la información instantánea, un caso como este habría generado una indignación global. Inmediata, la presión mediática y social habría sido enorme. Imagina el hashtag Justicia para Blanche, inundando las redes sociales, las peticiones online, las protestas frente a los tribunales. Sin duda. Y no olvidemos el papel de los medios de comunicación. Tendrían un papel crucial en la construcción de la narrativa pública del caso. Quizás la presión mediática y social habría llevado a una investigación más exhaustiva, un análisis más profundo de la responsabilidad de Marcel en el encierro de su hermana. Es posible. Pero también debemos ser conscientes del riesgo, el riesgo de la desinformación y el sensacionalismo, que a menudo acompañan a estos casos en la era digital. Es cierto, la información puede ser manipulada, las historias distorsionadas, y la búsqueda de justicia puede convertirse en un espectáculo mediático. Exacto. Por eso es fundamental mantener un espíritu crítico, contrastar la información y recordar que detrás de cada titular hay una historia humana, una vida que fue marcada por el dolor y la injusticia, en este caso, la vida de Blanche Monnier. Una mujer cuyo nombre se convirtió en sinónimo de horror y misterio, pero también en un recordatorio de nuestra responsabilidad como sociedad. Un recordatorio de que la lucha contra la injusticia es una tarea constante, que exige nuestra atención, nuestra participación y nuestro compromiso. Porque la memoria de Blanche y de todas las víctimas de abuso y maltrato debe servirnos de inspiración para construir un mundo más justo y compasivo, un mundo donde las sombras del pasado no se repitan en el presente. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de un caso que nos ha confrontado con la crueldad humana, pero también con la fuerza de la memoria y la esperanza de un futuro mejor. Y hasta la próxima. Sigan explorando, sigan cuestionando y nunca dejen de buscar la verdad detrás de las sombras. Recuerden que la justicia no es un destino, sino un camino que debemos recorrer juntos.